Bienvenidos. Como ya saben, mi nombre es Facundo Zapiola y estamos por empezar la primera de las teleclases establecidas en esta materia, que es Derecho Procesal 3, es decir, procesal penal. Como ustedes saben, los objetivos que nos hemos propuesto al dictar esta materia es que puedan conocer el contenido de la asignatura de Derecho Procesal Penal. Asimismo, de que a través de este contenido ustedes puedan desarrollar un espíritu crítico y reflexivo de la ley procesal penal. También entender la incidencia de la materia dentro del derecho y relacionado al ejercicio de la profesión. Otro objetivo que nos hemos propuesto es transferir los conocimientos teóricos que adquirimos a casos prácticos y conflictos hipotéticos. Por último, también pretendemos integrar los conocimientos adquiridos en cada unidad. Esta materia, Derecho Procesal Penal, cuando desarrollamos un proceso penal en virtud de un delito de acción pública, presenta dos momentos principales. La primera de ellas es la investigación penal preparatoria, que a su vez, conforme ya hemos visto, tiene dos etapas: la investigación penal preparatoria propiamente dicha y el juicio. Durante la investigación propiamente dicha, esta se inicia, conforme ya hemos señalado, a través de una denuncia o a través de el inicio de la investigación de oficio, es decir, cuando el Ministerio Público toma conocimiento por cualquier vía legal de la posible comisión de un hecho ilícito. Esto siempre y cuando estemos hablando de aquellas acciones públicas perseguibles de oficio, porque ustedes ya saben que las acciones públicas dependientes de instancia privada, para iniciar la investigación penal preparatoria, se exige la denuncia por parte de la víctima o de aquel que la ley le faculta a denunciar. Entonces, iniciada esta investigación propiamente dicha, por regla general la va a llevar a cabo el fiscal de instrucción y excepcionalmente, como ya hemos señalado, el juez de instrucción. Iniciada la investigación y si se reúnen los requisitos que establece la ley procesal, el fiscal puede llamar al imputado a prestar declaración. Para ello, ya hemos visto que el estado intelectual que exige la ley procesal es el de sospecha. Durante esta investigación se va a ir incorporando todas aquellas diligencias probatorias necesarias para acreditar o desvirtuar la existencia del hecho y la participación del imputado. De tal manera se incorporarán testimonios, pericias informativas, documental. Y cuando esta investigación se encuentre cumplida, es decir, se encuentre concluida, vamos a pasar a la otra etapa de la investigación penal preparatoria, que es la fase crítica. Esta fase crítica, como hemos dicho, es una fase intermedia entre el juicio y la investigación penal preparatoria, pero forma parte de la investigación. Es una fase crítica porque es una fase de pura valoración, de reflexión, de analizar a la luz de la sana crítica racional el valor de la prueba. Y de esta manera, el fiscal de instrucción, quien lleva por regla general la investigación, va a concluir esta investigación o en sentido incriminatorio, es decir, en perjuicio del imputado, en cuyo caso va a formular el requerimiento de citación a juicio. Este requerimiento, que es la acusación sobre la cual va a versar el debate, una vez que quede firme, finaliza, se clausura la investigación y se eleva las actuaciones al órgano jurisdiccional, que es el que va a llevar a cabo la segunda instancia. Ahora, como el fiscal, conforme ya hemos señalado, no es un acusador a ultranza, ya que su actuación es objetiva, puede entender que corresponde cerrar el proceso a favor del imputado, en cuyo caso le solicitará al juez de instrucción el sobreseimiento de aquella persona que se encuentra vinculada en el proceso. Es decir,
para que quede claro. El fiscal nunca formula el sobreseimiento. El sobreseimiento es una sentencia definitiva que cierra en forma definitiva y irrevocable el proceso, razón por la cual solo puede ser dictado por el órgano jurisdiccional. Ahora, si la etapa, como veníamos señalando, si el proceso, mejor dicho, pasa a la otra etapa, esto es, la del juicio, esta también está compuesta por 3 subetapas. La primera de ellas consiste en los actos preliminares, que es donde se van a desarrollar todas aquellas decretos necesarios para que tenga lugar la audiencia del debate, conforme ya hemos señalado. Así tenemos, si se trata de una cámara del crimen, el decreto de clasificación de la causa, en sala unipersonal o colegiado, tenemos el decreto de citación a juicio, tenemos el decreto de ofrecimiento de prueba, para que las partes ofrezcan aquellas pruebas que quieren que se produzca durante el debate, el decreto de admisión de la prueba o el auto de rechazo de la prueba, que ya vamos a ver en el módulo más adelante, y finalmente el decreto de fijación de audiencia, que es donde ya se determina el día y hora que va a tener lugar la audiencia oral de debate. Llegado ese día y hora, ingresamos a la otra subetapa de este juicio, que es la del debate. El debate que se celebra respetando en un todo el principio contradictorio, donde hay una clara igualdad entre las partes, es decir, entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, en donde se va a producir toda la prueba, en donde, finalizada la producción de esta prueba, las partes van a producir sus alegatos, es decir, aquellas conclusiones en las cuales van a peticionar ante el órgano jurisdiccional una resolución que cubra sus expectativas, conforme a sus intereses, ya sea el Ministerio Público Fiscal pidiendo una condena, o en su caso una absolución, ya sea la defensa pidiendo la absolución del imputado, o incluso también una condena que imponga una pena menor posible. Finalizar el debate, que se produce con las últimas palabras del imputado, pasamos a la última etapa del juicio, que es la sentencia. Es decir, la conclusión que realiza en forma razonada el órgano jurisdiccional en virtud de sus fundamentos, de los fundamentos que exponen sus sentencias y en virtud de los cuales llega a dictar sentencias, ya sea condenando o absolviendo al imputado. Ingresando al módulo 1, dentro de los objetivos específicos que nos hemos propuesto, anhelamos que los alumnos puedan diferenciar claramente aquellos órganos que tienen la facultad de perseguir y aquellos órganos que tienen la facultad de juzgar. Es decir, saber diferenciar que estamos ante 2 órganos absolutamente distintos. Uno, que es el que debe y tiene la responsabilidad probatoria, la responsabilidad de demostrar la existencia del hecho y la participación del imputado, y el otro, que en forma imparcial, independiente, incompetente, escuchando de igual manera al fiscal y a la defensa, es que va a decidir. Es decir, ese órgano que va a decidir no tiene que tener facultades de investigar, porque está demostrado que el órgano que investiga generalmente pierde o existe la posibilidad de perder la imparcialidad. También es importante que, como objetivo, puedan determinar cuándo un caso concreto va a ser investigado por la justicia provincial o cuándo va a ser investigado por la justicia federal. Y en el caso concreto, también determinar cuál es el órgano jurisdiccional que va a dictar sentencia. Es decir, cuál es el órgano jurisdiccional que va a llevar a cabo el debate, la etapa del juicio, y como conclusión del mismo, dictar sentencia. También es importante, por eso nos hemos propuesto como objetivo, que sepan diferenciar los distintos alcances del principio de legalidad procesal y el principio de oportunidad, y las diferencias entre cada uno de esos. Asimismo, tener un conocimiento acabado de los distintos estados intelectuales que la ley procesal exige
para el dictado de las respectivas resoluciones durante el proceso penal. Hemos visto que para que el proceso avance, sobre todo si es en perjuicio del imputado, la ley exige que el caudal probatorio vaya acrecentándose en cuanto a su valor convictivo. Es decir, no es lo mismo el valor que tiene que tener la prueba al inicio de la investigación, por eso se exige una sospecha, que el valor que tiene que tener la prueba para que la causa avance en la etapa del juicio. En este caso, conforme ya hemos señalado, se exige la probabilidad, es decir, que los elementos de prueba de cargo sean superiores a los de descargo, es decir, aquellos favorables al imputado. Asimismo, como objetivo específico de este módulo, buscamos que los alumnos puedan manejar con precisión las garantías constitucionales previstas, tanto a favor del imputado y de la víctima, es decir, como hemos visto y hemos llamado, que tenga un aspecto de bilateralidad, como aquellas garantías que están pura y exclusivamente previstas a favor del imputado. Asimismo, como objetivo, identificar en cada caso concreto, en cada proceso en concreto, cuáles son los sujetos que deben necesariamente actuar, es decir, los sujetos esenciales, y aquellos sujetos que pueden actuar en el proceso penal, es decir, aquellos en donde la ley les da la facultad de ingresar como parte en el proceso, pero no tiene la obligación de hacerlo. Asimismo, como objetivo, es importante lograr que puedan determinar cuándo estamos en presencia de una nulidad absoluta y cuándo estamos en presencia de una nulidad relativa, y las consecuencias que acarrea cada una de ellas. Por último, también es importante conocer las diferencias y los principios opuestos entre un sistema acusatorio y un sistema inquisitivo. Todo esto de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado en este primer módulo. Vamos a ver ahora el esquema conceptual del módulo. En este esquema vamos a diferenciar lo que es jurisdicción y competencia. De acuerdo surge, lo que ustedes están observando, la jurisdicción tiene dos clases, federal y provincial. Por regla general, un delito que se comete en una provincia va a ser investigado por los órganos jurisdiccionales competentes de esa provincia. Ahora, excepcionalmente, puede ser que un delito cometido en una provincia sea investigado por la justicia federal. Pero debemos recordar que este fuero federal es de excepción, es una justicia extraordinaria, a diferencia de la provincial, que es ordinaria. La justicia federal es expresa, es restrictiva, es superior e inalterable. ¿Cuáles son los criterios para determinar que un hecho debe ser investigado y juzgado por la justicia federal? Son tres. El lugar, es decir, aquel delito que se ha cometido dentro del ámbito de actuación de la justicia federal en territorio nacional, pero siempre y cuando el hecho también afecte a algunos intereses de la nación. Por ejemplo, un delito cometido en la Universidad Nacional puede ser competencia provincial, no obstante el lugar de su comisión, porque si no afectó ningún interés de la nación, entonces este fuero de excepción no actúa, actúa la justicia provincial. Otro criterio es en razón de la materia. Esta es cuando la ley expresamente establece que ese tipo de delito va a ser investigado en la justicia federal. Por ejemplo, la ley 23737 de estupefacientes. También cuando afecte la soberanía nacional. Y por último, la persona, dependiendo si la persona que interviene en ese proceso penal es un funcionario nacional o un diplomático. En ese caso, si el hecho es cometido en virtud de sus funciones, también puede ser competencia federal. Con respecto a la competencia, ya acá vamos a determinar qué juez interviene en el caso concreto. La competencia puede ser territorial, es decir, va a ser, en principio, competente el juez del lugar de la comisión del hecho,
Ya hemos visto también, cuando se trata de delito tentado o consumado, la competencia material, que es la más trascendente, que tiene en cuenta la entidad del delito. Y por entidad del delito hemos dicho que depende de la edad del imputado. Si el imputado es menor de edad, la justicia que va a investigar es la justicia de menores. Ahora, si es mayor de edad, en ese caso tenemos que tener en cuenta la naturaleza del delito, porque si es un delito culposo, cualquiera sea la pena, va a juzgar el juez correccional. Si es un delito doloso, va a juzgar el juez correccional cuando la pena no supere los 3 años. En cambio, la Cámara del Crimen va a juzgar cuando la pena supere los 3 años. Y también la naturaleza de la acción. Si es una acción privada, quien siempre juzga es el juez correccional. Si es una acción pública, tenemos que tener en cuenta si es doloso o culposo, conforme hablábamos recién, y la pena en el caso de los delitos dolosos. Por conexión, existen 2 criterios, conforme hemos señalado: objetiva, que hace al hecho, cuando varias personas intervienen en un mismo hecho, ya sea simultáneo o sucesivamente, de común acuerdo, o subjetiva, cuando a una misma persona se le imputan varios hechos. La funcional es aquella competencia que la ley establece la intervención del órgano en cada acto procesal que se va viviendo. Así tenemos el juez de control, investiga en los casos de que alguno de los imputados tenga privilegios constitucionales, excepcionalmente juzga en los juicios abreviados inicial, la Cámara del Crimen juzga en los delitos dolosos que hablábamos anteriormente, la Cámara de Acusación conoce en los recursos de apelación interpuestos en contra del juez de instrucción, y el Tribunal Superior conoce en los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión. Seguimos en el siguiente módulo. Bueno, iniciando directamente ya con los temas que competen en este módulo, resulta de vital importancia que tengan en claro los distintos estados intelectuales que exige la ley procesal. Es decir, como estados intelectuales, el valor que tiene que tener la prueba para que se pueda cumplir con cierto acto procesal dentro de este proceso penal. Dijimos ya anteriormente que para iniciar la investigación penal preparatoria, la ley exige la sospecha. Es decir, que el fiscal a cargo de la investigación, al analizar una denuncia o una actuación de oficio, pueda afirmar con ese estado intelectual, con la sospecha, de que se puede haber cometido un delito y de que el imputado puede haber sido responsable del mismo. Cuando esta sospecha, fundada en pruebas, se arriba a lo que dice el Código Procesal, motivos bastantes para sospechar, no solamente se va a poder iniciar la investigación penal preparatoria, no solamente se va a poder llamar al imputado a prestar declaración, sino que en ciertos casos excepcionales y necesarios, el fiscal va a poder disponer la detención del imputado. Es decir, lo va a poder privar de libertad. Esta primera privación de libertad, esta detención, para la ley procesal, es suficiente los motivos bastantes para sospechar. Ahora bien, si existe una sospecha,
pero no los motivos bastantes, se produce lo que se ha llamado sospecha leve. En este caso, se podrá iniciar la investigación penal preparatoria, se podrá llamar al imputado a prestar declaración, pero no se le podrá imponer medida de coerción privativa de la libertad. Mientras subsista esta sospecha leve, es decir, esta sospecha sin los motivos bastantes, se lo podrá citar, obligar a comparecer cada vez que sea llamado, a que no abandone la ciudad sin previa autorización o el país, pero no se lo podrá privar de su libertad. Ahora, la detención, dijimos recién, puede dictarse con estos motivos bastante para sospechar. ¿Por qué? Porque la detención es una breve privación de libertad en cuanto a su tiempo, ya que esta solamente puede durar, aunque es un plazo ordenatorio, vale aclarar, pero solo puede durar en principio 10 días a partir de la declaración del imputado. Porque si es necesario prorrogar esta privación de libertad, ya la ley establece, la ley procesal, establece que el estado intelectual es otro. En este caso, el valor de la prueba, el valor convictivo de la prueba, tiene que ser ostensiblemente superior a esos motivos bastante para sospechar. Y así la ley procesal, para poder ir a la prisión preventiva, establece que deben existir elementos de convicción suficientes para estimar como probable la participación punible del imputado. Es decir, que el estado intelectual es el de probabilidad.